Hola, esperamos unos minutos. Bueno, profe. Aprovecho porque quería ya programar el último parcial, que va a ser para la semana del... Yo después le voy a mandar un correo, pero yo calculo que me quedan, las notas las tengo que entregar a final de noviembre, así que yo calculaba hacer un parcial el 18 de noviembre. Eh, y la última semana, que sería la semana que el martes es 25, para recuperatorio, si es que alguien tiene que, hasta ahora no tienen que recuperar, pero necesito dejarme una semana para recuperatorio. Así que la idea sería, pero yo le voy a mandar un correo. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, ¿Va a ser la perfecto. misma modalidad? ¿Perdón? La misma ¿Va a ser modalidad, la sí. misma? Sí, sí. Ah, ¿el horario va a ser como el otro día también? Va, como el último Si a parcial. usted le queda bien ese horario, está bien. Si no, inclusive el día puede variar, ¿no? Yo no tengo problema. Si a usted le quedaba bien el horario, perfecto. Sí, va, yo por lo menos no tengo inconveniente. No tenés problema. Bueno, está Por bien. ahora no. Bueno, ok. Bueno, y vamos, estamos llegando al final de la unidad 9, coordinación. Bueno, en toda organización, bueno, empezamos con la administración de todas de estas células que intervienen en una empresa, y se necesita una coordinación. Y volviendo un poquito a lo que estamos hablando de la experiencia de Henry Ford, o mejor dicho, de la empresa que fundó Henry Ford. Y ahí vemos que fue, además desde el punto de vista de los cambios tecnológicos que tuvo que incorporar en su producto, digamos, él tuvo que incorporar adelantos tecnológicos en su cadena de producción. Eh, Acá hay una cosa interesante respecto a la organización original de Henry Ford. Ustedes, como ven, a partir de la Revolución Industrial empiezan a aparecer la influencia de los sindicatos, la influencia de actores que antes no estaban en una organización industrial. Ustedes imagínense que, digamos, en las primeras estructuras o primeras, digamos, empresas, si se puede llamar, la parte sindical no existía, era como que el hombre, digamos, el dueño le pagaba al empleado para trabajar y punto. O sea, la relación era muy directa. Eh, y en el caso de Ford, por ejemplo, esa línea de montaje o esa cadena de producción, eh, él la había diseñado, porque recuerden que habíamos visto que la, digamos, la velocidad máxima de una cadena de producción es la, digamos, la velocidad máxima del sector más lento. Así que él tenía sistemas para regular la velocidad en el cual avanzaba la cadena de producción en los distintos sectores.
lógicamente que tenía que haber una coordinación en todo, ¿no? O sea, el producto que salía de una etapa tenía que entrar en la segunda y no podía haber demoras, porque si no se acumulaba el trabajo. Y la aparición estamos hablando de los sindicatos, el capataz de la línea de producción tenía digamos, la llave, había una caja digamos, a donde estaba el sistema que le daba más o menos velocidad a la cadena de producción, y entonces, bueno, el afán de producir más, el responsable o el capataz, o como se haya llamado en ese momento, le daba más velocidad a la cadena, a la línea de montaje. Y entonces, cuando aparecen los sindicatos, le dicen, no, espere un segundito. Nosotros, digamos, para mantener digamos, la condición física y mental de nuestros empleados, la velocidad no puede superar una determinada cantidad. Y entonces, bueno, ahí en la fábrica de Ford, por ejemplo, la velocidad de la línea de montaje se regulaba en un determinado lugar, en un determinado tablero que tenía, digamos, dos llaves o dos cerraduras. Una cerradura para el empresario, o sea, para el capataz o el responsable del sector, y una llave para el responsable o el delegado gremial. Ya ahí habían aparecido los gremios. Y entonces no era que el dueño de la empresa o el capataz podía darle cualquier velocidad a la cadena de ensamble, sino que tenían que ir los dos, el delegado gremial y el capataz, y modificar, el capataz modificaba la velocidad, pero con el consentimiento del representante gremial. Ya ahí aparece, digamos, conceptos nuevos. Fíjense que, bueno, nosotros lamentablemente no vamos a ver los sistemas productivos que se aplican en países con otras culturas, diría, como en el Japón, a donde se incorpora el concepto de calidad total. Ustedes seguramente que habrán escuchado hablar el paro a la japonesa. El paro a la japonesa es al revés de lo que nosotros tenemos en cuenta cuando se hace un paro, sino que en Japón hay muy poco lugar, así que muchas fábricas eh, trabajan con el concepto de justo a tiempo, o sea, eh, a la mañana cuando arranca la empresa, llegan los repuestos que van a usar en la producción de ese día. Porque la empresa en el Japón no tiene depósitos. El espacio es tan reducido en Japón que en la fábrica, esos repuestos que llegaron a la mañana, los tienen que utilizar durante el día, y cuando se termina el día, eh, no queda nada en la fábrica. O sea, los repuestos se convirtieron en una máquina terminada, y cuando se termina el día, no se almacenan vehículos, ni equipos, ni productos, porque no tienen dónde. Entonces, lo que hacen en Japón es producir más rápido. Ese es el paro a la japonesa, producir más rápido. Porque no tienen
tienen esa dificultad del espacio físico. Por ejemplo, en las ciudades de Japón, uno para tener un vehículo, un auto, tiene que tener un lugar en su vivienda, o su departamento, o su casa, lo que sea, tiene que tener un lugar a donde guardarlo. O sea, en Japón no se dejan los vehículos en la vía pública, no se dejan estacionados ahí, digamos, en una calle. Entonces, lo importante de esto es, conceptualmente, la producción en Japón tiene otra filosofía. O sea, ellos no tienen grandes playas de estacionamiento donde acumulan los vehículos que van produciendo. Ustedes habrán visto en los noticieros cuando hay poca venta de autos, dice que los estacionamientos de las fábricas de automotores están colmando. Bueno, en Japón tiene escaso estacionamiento y bueno, entonces conceptualmente es otra mirada a lo que es este, la producción. Y bueno, acá llegamos finalmente a la coordinación, o sea, necesitamos una persona que combine de las distintas especialidades o los distintos esfuerzos para lograr el propósito que se busca, el objetivo. Eh, eh, entonces, por ejemplo, la organización tiene que ver cuando dos personas tienen que levantar una carga al mismo tiempo, o sea, se tienen que organizar, tienen que coordinar su actividad, porque si no, una levanta y el otro no está levantando. Este ejemplo sería uno de los mejores ejemplos cómo se logra, digamos, optimizar la división del trabajo. Entonces la coordinación y la disposición ordenando el esfuerzo del grupo para dar unidad de acción en la persecución de un propósito común. Es esencial para integrar la organización y es entendida como una división del trabajo en sus partes. O sea, cada uno tiene que colaborar. Bueno, en cuanto a, nosotros estamos hablando de, lo que estamos hablando, básicamente hemos estado considerando la escuela clásica de organización de la producción. Nosotros hemos estado, digamos, la escuela clásica, la más antigua, hemos estado analizando Taylor, ¿se acuerdan? Que era el que dividía las tareas, Gantt era el que organizaba, digamos, que hacía los programas, Fayol era el que determinaba, digamos, las funciones de cada una de las niveles. Teníamos a Gillray, que analizaba, digamos, los dos formas de producir. Bueno, hay otras escuelas que se llaman los neoclásicos que bueno, han introducido, digamos, otros aspectos en lo que tiene que ver con la producción, digamos. Estas escuelas, digamos, también está el toyotismo, que son, digamos, de alguna forma, cada una de estas escuelas se fue perfilando de acuerdo a la cultura, porque, digamos, el sistema productivo de Toyota o el sistema de calidad total se intentó introducir en otros países
en forma parcial, y se logró tener algunos resultados, pero no las características culturales, por ejemplo, de las trabajadoras orientales, es tan distinta a la de la que tiene una persona digamos, en el resto del mundo, que bueno, esto también en las escuelas, digamos, esencialmente vamos a encontrar diferencias. Eh, y vamos a pasar a la unidad 10, que tiene que ver con los comités, que estos, de alguna forma, nosotros estamos pasando de organización, estamos hablando de la coordinación. Los comités son estructuras que se utilizan con fines determinados. O sea, los comités en general eh, eh, el- digamos, a veces, así como a Henry Ford le resultaba, tomaba todas las decisiones por cuenta propia, aparece el nieto y empieza a formar grupos. Esa sería la idea de los comités, o sea, formar grupos de gente capacitada y calificada. eh, eh, Son organizaciones que a veces son a plazo fijo, o sea, por un tiempo determinado, se crean, se crean para resolver ciertas cuestiones. Eh, eh, Algunos piensan que los comités es una dilución de la responsabilidad de la dirección. Eh, bueno, eh, digamos, no hay uniformidad en esto, lo importante son los resultados. Eh, Hay quienes dicen que el uso de los comités son grupos de trabajo de personas de una empresa, por ejemplo, que se los asigna para resolver un determinado problema y dentro de su actividad laboral tienen la responsabilidad o la obligación de participar en estas actividades de estos grupos, serían los grupos de trabajo. Eh, eh, entonces, a veces algunos dicen, o algunos opinan, algunos directivos, que los comités diluyen las responsabilidades. Es decir, a veces dicen que cuando uno instala un comité es porque quiere mejorar la administración. eh, a veces uno tiene problemas de que los objetivos no están claros o hay falta una definición de objetivos y se designa una serie, una, una cantidad de personas para trabajar ese problema. Eh, eh, el, el, este, en lo que es administración, a veces uno encuentra eh, que los comités eh, pueden traer conflictos dentro de la dirección. Lo bueno que tienen es que como son, digamos, tienen el plazo fijo, o sea, se conforman para un determinado tiempo, o sea,
meses o semanas o días, y después desaparecen, porque son empleados de la misma empresa que lo componen. eh, eh, entonces, la ventaja es que, bueno, si no da resultado, desaparece y no hay ningún problema. Hay quienes dicen que, bueno, que la, las malas decisiones se pueden asignar a errores de los comités. Y como el comité desapareció, bueno, uno tiene la facilidad de echarle la culpa a alguien que no está o que ya no está. Eh, hay limitaciones en cuanto a a la utilización, la organización y administración de los comités. No obstante, pueden lograr este, coordinar actividades mejor. Eh, estos comités tienen reuniones informales con distintos estamentos de la empresa y entonces a veces pueden tener una visión distinta o una opinión distinta a la que es la opinión oficial. Eh, eh, digamos, el comité permite incorporar algo de informalidad en ese circuito informativo. ¿Se acuerdan? Que la información es una de las cosas más importantes dentro de la empresa. Eh, Hay quienes, o sea, en general los comités son elementos importantes dentro de la administración y pueden, digamos, aplicarse en distintos niveles del organigrama o de la organización. Eh, Depende, uno por ahí tiene un comité asesor del gerente general o un comité asesor del gerente. Eh, entonces, bueno, hay una variedad de opiniones y bueno, a veces introducir cambios en una organización este, los cambios son, digamos, objetados o cuestionados porque el hombre siempre tiene miedo a lo desconocido. Eh, y entonces, bueno, es bueno esto de la información informal que se logra a través digamos, de los grupos de los comités, porque la información que se logra de esta forma no tiene la rigurosidad que tiene la que se pide oficialmente por nota y demás. Hay los tipos de decisiones en los comités pueden ser políticas, eh, se seleccionan objetivos en términos de fines individuales o de grupos de interés, puede ser de tipo decisiones, se pueden tomar decisiones administrativas por las que se seleccionan medios o estrategias para alcanzar el objetivo. Los comités pueden estar representados por grupos de diferentes, digamos, fines. Pueden resultar en una negociación cuando uno tiene que, digamos, decidir sobre, digamos dificultades o cuestiones que surgen en distintas gerencias. Entonces por ahí uno necesita un comité para acercar las partes, acercar las opiniones. Los comités no pueden ser destinados a tomar decisiones administrativas o gerenciales. Eso está digamos, digamos, eso está, eh, digamos, solamente
destinado a las partes, digamos. Las decisiones gerenciales son exclusivas de los gerentes o de los directores generales. Eso no se puede delegar, eso es indelegable. Eh, bueno, a ver. Bueno, a ver. Bueno, vamos a dejar acá porque me gustaría que lean, terminan de leer la parte esta de la unidad 10, que es los comités, porque son bastante interesantes. Eh, algunas cuestiones, por ejemplo, yo a veces, digamos, en una empresa surgen dudas. Vuelvo a comentarlo, ¿no? A veces se usa la palabra, hay que analizar el problema, y no es exactamente eso lo que se hace en una empresa. Porque, digamos, yo no estoy seguro que determinado hecho es un problema o no. O sea, vuelvo a decirle, hay que diferenciar entre hechos y problemas. Los hechos es información, o sea, en el caso les dije, digamos, una persona que tiene fiebre, ese es un hecho. El problema es otra cosa, puede tener una infección, puede tener, no sé, un mal funcionamiento de algún órgano interno, y ese es el problema. Entonces, cuando uno necesita saber cuál es el problema, a veces no es tan evidente cuál es el problema, o sea, no es tan evidente diferenciar los hechos del problema. Por ejemplo, hay muchos que hablan del problema de la inflación. Y la inflación no es, yo lo definiría como el problema. La inflación es un hecho, es algo medible. Todo lo medible son hechos, salvo que sea, no sé, se cayó no sé, una estantería. Ese es un hecho y es medible y es un problema, digamos, indudablemente. Pero por ahí el problema está en otro lado, digamos. O sea, se cayó la estantería porque estaba mal sujetada a la pared, por ejemplo. Entonces, ¿el problema cuál es? La mala sujeción de la estantería y no la caída en sí. Por supuesto que una vez que se cayó, ya se convierte en un problema. Pero el hecho es que estaba mal sujetada, por eso se cayó. Entonces, a veces se reúnen comités o se deciden, eh, eh, se reúnen comités para analizar, por ejemplo, si van a tomar una determinado cambio o van a tomar una acción o un cambio de procedimiento. Y entonces la pregunta puede ser, ¿se justifican los gastos en este nuevo procedimiento? Entonces el comité tiene que analizar los hechos y llegar a una respuesta. ¿Está bien constituido? Eh, ¿Está bien constituido la acción que se va a tomar? Bueno, ahí aparece la necesidad de que las personas que están en el comité tengan conocimiento del tema que se va a tratar. La otra cuestión es, con respecto a los comités, si está definido las funciones del comité,
se definieron adecuadamente las funciones, porque si yo les digo que tienen que definir, digamos, trabajar sobre un problema, les tengo que dar un entorno o un límite. El tema que se va a tratar es apropiado para que lo trate un comité. A veces hay cuestiones en una empresa que son de índole privada y uno en una reunión, digamos, normal de trabajo, no los puede tratar. Entonces por ahí necesita un comité. Por ejemplo, si uno sospecha en una empresa que hay actividades o hay personas que trabajan y que no son fieles a la empresa, uno en una reunión no lo puede hacer. Por ahí puede reunir un comité de ética para analizar esa cuestión. Así que, bueno, no, pero sí, bueno, en la clase que viene vamos a terminar con comités y vamos a ver la última parte, que es analizar un poco quizás lo que les va a interesar a ustedes, que va a ser la pequeña, mediana y gran empresa. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, alguna pregunta. Profe, ¿el comité los elige digamos, la máxima autoridad de una empresa? Eh, no, el comité no va a tener una dirección. Es una organización, digamos, no está dirigido por alguien, porque si está dirigido le quitamos la autonomía que tiene que tener. Pero ¿cómo se arman? Se dice de cada gerencia, supongamos que tienen que analizar que van a cambiar un modelo de auto, se van a producir otro tipo de modelo de auto en una empresa de automotores. Entonces se nombra en cada gerencia un representante para ese comité. O sea, el gerente general, que puede ser inclusive el mismo gerente de cada sector, se constituye en el comité. O sea, la máxima autoridad dice, bueno, vamos a formar un comité para analizar la producción del nuevo vehículo. Entonces, la máxima autoridad dice que va a estar formado por cada gerencia, por ejemplo. Y cada gerencia tiene que nombrar un responsable. Hasta ahí llega. Después el trabajo del comité va a ser autónomo. O sea, no necesitan que una persona le esté dando indicaciones, porque justamente se está trabajando sobre un tema desconocido. No sé si aclaré. Sí, no, está bien, entiendo, sí, está bien. O sea, eh, digamos, tiene mucha libertad de acción el comité. Por eso, por ejemplo, puede entrevistar a los gerentes sin la rigurosidad de que venga el gerente general a preguntarle qué opina sobre tal cuestión, ¿entendés? Porque Sí, no, está eso bien, entiendo. a veces, a veces cuando uno está con un superior no le puede decir todas las cosas que uno sabe o que sospecha, Claro. ¿entendés? Porque por ejemplo, el típico comité de ética, se sabe que hay empleados infieles que están, digamos, trabajando para su propio interés. Y vos tenés el rumor, ¿viste? El rumor, la historia esa que te enterás en el pasillo, pero que no está escrita en ningún lado. Entonces, vos podés compartir esa información que no es oficial, lo podés compartir con algún miembro del comité. Y después el comité puede, sí, tomar esa información y tomar una determinación respecto
que podía hacer, viste, hacer una auditoría o algo por el estilo, otro tipo de actividad. Pero a veces el gerente general no tiene toda la información que necesita, viste. Entonces se tiene que guiar por... A veces se usa para lograr información, este, a ver cómo te podría decir, información informal y no la información, y no información formal de la empresa. No sé si... Sí, sí, no, está bien, quedó claro entonces. Era una de las dudas que teníamos. Bueno, bueno, nos vemos Bueno, la clase bueno, para algunos va a ser hasta el jueves. bueno, ok, profe, nos vemos el martes. Listo, chau, chau.